Bueno, eh, si no comparto, ustedes no van a ver nada, ¿no? Pequeño detalle. Te están llamando, María. Bueno, a ver cuál es la que tengo que compartir esto. Bueno, habíamos visto la unidad 2, habíamos empezado con las condiciones de movimiento, el tema que era condiciones de frontera, que no alcanzamos a verlo ayer, así que vamos a ir rápidamente haciendo un repaso de lo que vimos ayer, vamos a ver condiciones de contorno y después vamos a empezar a ver ya los ejemplos de uso de las ecuaciones para resolver sistemas de flujo, ¿sí? Eh, bueno, en esta parte del curso lo que nos va a interesar, habíamos dicho, era conocer las distribuciones de densidad, velocidad y fuerzas de presión. Si bien para tener la descripción completa de un flujo en movimiento necesitamos también las distribuciones de temperatura y de composición, por ahora vamos a considerar que trabajamos con sistemas isotérmicos y de composición constante. Bueno, las herramientas que teníamos eran las leyes físicas, las ecuaciones de estado, las ecuaciones constitutivas, relaciones de equilibrio. Tenemos la ecuación de continuidad, que la habíamos deducido. Eh, Desde la segunda ley del movimiento de Newton, más ecuaciones de estado, más una ecuación constitutiva, vamos a poder encontrar las distribuciones de velocidad, de fuerza, de presión y de esfuerzos viscosos. La segunda ley de movimiento de Newton nos permite plantear el balance diferencial de cantidad de movimiento y la ecuación que obtenemos se llama ecuación de movimiento. Bueno, teníamos un procedimiento para obtener las ecuaciones de variación, que era hacer un balance de la propiedad, después en un elemento de volumen muy pequeño, hacer tender a cero el elemento de volumen, para finalmente obtener la ecuación diferencial. Eh, el balance de cualquier propiedad tiene términos de entrada, salida, generación y acumulación. En el caso del balance en un sistema cerrado, en un sistema fijo, un volumen de control fijo, lo que teníamos, los términos del balance son que la velocidad de variación de cantidad de movimiento en el volumen de control va a ser igual a la velocidad de entrada de cantidad de movimiento, la velocidad de salida de cantidad de movimientos del volumen de control, más las fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control. Hablamos de las unidades, repasamos los mecanismos de que la cantidad de movimiento va a poder entrar y salir por cualquiera de los mecanismos, ¿no? O sea, por lo tanto, vamos a hacer uso de el tensor densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado, ¿sí? Que suma los esfuerzos moleculares más los esfuerzos convectivos. Eh, bueno, así fuimos planteando los términos de la ecuación. Eh, Hicimos tender a, o sea, sumamos todos los términos, dividimos por el delta B, hicimos tender a cero el elemento de volumen y encontramos la expresión del balance diferencial de cantidad de movimiento en una dirección, eh, que era la dirección X, pero como la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, tenemos que plantear también las ecuaciones para las otras direcciones. Si estas, como son las componentes Bx, By, Bz, son las componentes del tensor velocidad, o ρ por Bx, ρ por By, ρ por Bz, son las componentes del tensor densidad de flujo de masa, entonces podemos combinarlas para encontrar una expresión vectorial. El tensor densidad de flujo de cantidad de movimiento, ¿sí? Eh, lo podemos escribir en notación comprimida. Eh, este,
O sea, estas son las 9 componentes del tensor de densidad de flujo de cantidad de movimiento. Y si nosotros operamos con esto, podemos representarlo como la divergencia de ese tensor. Le voy a aclarar que por una cuestión de simplicidad mía, este, en todo van a encontrar que en casi ningún delta, a pesar de que tienen carácter vectorial, en habla, disculpen, que en habla tiene carácter vectorial, no le he puesto la rayita abajo, porque se sobreentiende que es vectorial y por allí se hace un lío bárbaro cuando quedan los dos, ¿sí? Pero recuerden que tiene carácter vectorial. Bueno, esa ecuación, este tensor se podía desdoblar en todas sus contribuciones y, eh, y después terminamos viendo el significado físico de esta ecuación que me decía entonces que la velocidad y cantidad de movimiento por unidad de volumen, ahora porque habíamos en el desarrollo dividimos todo por unidad de volumen, era igual a la velocidad neta de entrada de cantidad de movimiento por convección. Esto de velocidad neta de entrada significa que es entrada menos salida. La velocidad neta de entrada de cantidad de movimiento por transporte molecular, que es la suma de estos dos términos, más las fuerzas externas ejercidas sobre el fluido, también por unidad de volumen. Bueno, vimos la expresión lagrangiana eh, del producto, o sea, vimos que esa ecuación también se podía escribir desde el punto de vista de Lagrange, o sea, escribiendo, o sea, en otras palabras, escribiéndolo en función de la derivada sustancial, que si la escribía en función de la derivada sustancial, lo que tenía era que masa por aceleración, o sea, masa por unidad de volumen por aceleración, que tiene que ser sumatoria de fuerza por unidad de volumen. Entonces, esta ecuación nos dice que un elemento, dependiendo de cómo sea la sumatoria de estas fuerzas, un elemento de fluido va a estar acelerado o no. Recordamos que la derivada sustancial nos dice cómo cambia la variable a medida que el elemento de fluido se va moviendo, ¿sí? O sea, va fluyendo. Eh, bueno, después hablamos de la validez de las ecuaciones de movimiento. Para que sean válidas, tienen que ser válidas la ley de conservación de la masa, o sea, que no estemos a velocidades cercanas, no, que no estemos presencia de reacciones nucleares, que sea válida la segunda ley de movimiento de Newton, o sea, que estemos moviéndonos en campos inerciales. Esto, yo lo dije ayer no lo había escrito acá cuando estuve arreglando la diapositiva para subírselos, se los explicité acá, lo habíamos dicho cuando sumamos fuerzas, que la única fuerza que íbamos a tener en cuenta era la fuerza de la gravedad. Así que acá Sí, le suma que para que esa ecuación sea válida no tiene que haber campos electromagnéticos porque la única fuerza que consideramos que actuaba sobre el elemento de volumen era la fuerza de gravedad. Y obviamente que se puede aplicar la hipótesis del continuo, porque si no, no podemos trabajar en un punto. Bueno, después vimos cuáles eran cómo aparecían las tablas, estas ecuaciones desarrolladas en cada uno de sus componentes. Eh, y finalmente, eh, dijimos que para obtener las distribuciones o campos de las variables, en un campo que sea isotérmico de composición uniforme, eh, necesitamos de la ecuación de continuidad. Fíjense que acá son 4 variables, por lo tanto necesitamos 4 ecuaciones, que son la ecuación de continuidad, que es la expresión de la ley de conservación de la masa, la ecuación de movimiento, que es la expresión de la ley de conservación de la segunda ley de Newton, una ecuación de estado que me relacione la densidad con la presión, acá ya no con la temperatura, porque dijimos que, o sea, que aunque me las relacione con la presión suficiente, porque el campo es isotérmico, ¿eh? Y una ecuación constitutiva que me relacione los esfuerzos cortantes con los gradientes de velocidad. Ecuaciones constitutivas que ustedes han visto hasta ahora, la segunda ley de Newton de la viscosidad.
Y luego, para resolver estas ecuaciones diferenciales, vamos a necesitar condiciones de borde de las cuales no hemos hablado. Una forma especial de la ecuación de movimiento era la ecuación, una ecuación que es válida para fluidos newtonianos de densidad y viscosidad constante. Esta ecuación es importante porque hay abundancia de fluidos newtonianos. Por ejemplo, el agua y el aire son fluidos newtonianos y hay muchos fluidos que no cambian, por ejemplo, los líquidos no cambian apreciablemente su densidad con la presión. Acuérdense que estamos en campos isotérmicos acá. Y casos en que la viscosidad, al no haber cambios de temperatura, se puede considerar constante. Entonces, para este caso, la ecuación constitutiva que se usa es la del fluido newtoniano, ¿no? Esta es la expresión que vieron del fluido newtoniano antes, con viscosidad constante. Cuando esto se reemplaza en la ecuación de movimiento, acá nos queda este término en función del laplaciano de la velocidad. Y esta ecuación se llama ecuación de Navier-Stokes. Bueno, el orden. Entonces, esta ecuación, para que sea válida, tiene todas las mismas condiciones que tenía antes, pero además necesito que el fluido tenga densidad y viscosidad constante, que sea newtoniano, porque introdujimos la ley de Newton de la viscosidad. Hablamos también de la ecuación de movimiento y de la ecuación de Navier-Stokes, disculpen, y presenté también cómo en el apéndice de Beer aparecen las ecuaciones, la ecuación de Navier-Stokes en función de sus componentes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Porque hoy vamos a trabajar con esto. ¿Nadie? ¿Están ahí? Por lo menos díganme si están ahí. Sí, profe, hasta ahora nada. Bueno, chicos, miren, sabemos, lo hemos dicho por ahí en el grupo de práctico, que del grupo de gente que tenemos hay gente que ha cursado al menos una parte el año pasado, esta parte sí, y hay gente que nunca se ha enfrentado con estos temas. Así que yo les pido que las personas o aquellos alumnos que tengan dudas, ¿sí? Eh, pregunten lo que sea. A lo mejor hay gente que eh, estos temas ya los tiene claro porque los tiene vistos, ¿no? Entonces no se sientan, eh, digamos, pregunten. Esa es la consigna. Lo que no entiendan, pregunten, aunque parezca que son cosas tontas, bueno, pregunten igual. Bueno, como tenemos ecuaciones diferenciales, ¿sí? Como tenemos ecuaciones diferenciales, eh, vamos a tener en algún momento que evaluar constantes de integración. ¿Qué cantidad de constantes de integración vamos a tener que evaluar? Generalmente, y esto no lo puse acá, me estoy dando cuenta, generalmente la cantidad de condiciones de contornos que tenemos que evaluar dependen del orden de la ecuación diferencial. Si tengo una ecuación de primer orden, voy a necesitar una condición de contorno. Si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, voy a necesitar dos condiciones de contorno. Si tengo una ecuación de tercer orden, generalmente necesitaré tres, ¿no? Entonces, bueno, eso es con respecto a la cantidad. Ahora, ¿qué son las condiciones de contorno o de frontera? Son relaciones entre, o sea, es conocer cuánto vale el valor de una variable dependiente
para un determinado valor de las condiciones independientes, ¿no? Entonces, si yo conozco, y lo que generalmente uno conoce son los valores de las variables dependientes en los límites del volumen de control, ¿no? En las fronteras del volumen de control. Por eso, estas condiciones se llaman, en forma genérica, condiciones de frontera, pero las pueden encontrar como condiciones de contorno, condiciones de borde, y nosotros podemos referirnos a ellas de distintas maneras. Ahora, cuando la variable independiente es el tiempo, para establecer una condición, para poder evaluar una constante de integración, yo tengo que saber cuánto vale una variable dependiente a un tiempo determinado. Como generalmente uno conoce cuánto vale esa variable cuando comienza el proceso, a esas condiciones se le llaman condiciones iniciales, ¿sí? Eso sería lo genérico de las condiciones de frontera. Y vamos a ver que si estamos hablando, vuelvo acá, generalmente uno conoce los valores de las variables en los límites de las fronteras, ¿sí? Entonces vamos a ver, cuando yo tengo un volumen de control, en general tengo límites porque tengo distintos tipos de interfase. Por ejemplo, una interfase fluido sólido. ¿Recuerdan el video que vimos donde sobre una superficie se depositaba una gota de tinta? ¿Sí? Si no lo recuerdan, después lo vuelven a ver porque está en la plataforma. Se depositaba una gota de tinta, y bueno, fluía el fluido, pero esa tinta quedaba como pegada, digamos, a esa superficie sólida. Entonces ahí tenemos una interfase fluido sólido. En este caso es un líquido, pero podría llegar a ser un gas. ¿Qué pasa en las interfaces fluido sólido? Habíamos dicho también que experimentalmente se había visto que se cumplía esta condición de no deslizamiento en la pared, o sea que el fluido en contacto con la pared adquiría la velocidad del sólido, ¿no? Entonces, en la frontera, no en otro lado, pero en la frontera, en esa interfase, la velocidad del fluido y la velocidad del sólido van a ser iguales, ¿no? Esa sería una condición que nosotros vamos a aplicar en la resolución de problemas si es que tenemos una interfase fluido-sólido. También podemos tener interfase fluido-fluido, ¿no? ¿Cómo sería una interfase fluido-fluido? Imaginémonos, ¿qué pasa con el agua y el aceite? Son líquidos que no son miscibles, ¿no? Son líquidos que no son miscibles. Por lo tanto, si uno pone en un vaso una capa de agua y una capa de aceite, el aceite va a ir arriba, ¿no? Ahora, si eso lo derramo, ¿sí? Y fluye, ¿qué va a suceder? Se va a formar una película que va a fluir, donde abajo va a fluir el agua y arriba va a fluir el aceite, ¿no? Entonces, así vamos a tener una interfase fluido-fluido. Un fluido A y un fluido B, ¿no? Un fluido A que es más denso que el fluido B, por eso va por debajo, ¿no? Esa línea punteada es la interfase. El fluido A se mueve con una velocidad, el fluido B se mueve con una velocidad B. Hay esfuerzos viscosos, esfuerzos cortantes en la superficie. Pregunta acá. Supongamos que estas flechas están, que estas flechas representan la fuerza que cada uno de los fluidos ejerce sobre el otro acá en la interfase, ¿sí? Bueno, no voy a preguntar nada, puede ser medio complejo, pero después lo vamos a analizar en la próxima diapositiva.
Bueno, ¿qué se cumple acá en estas interfaces? En estas interfaces se va a cumplir que la velocidad del fluido A va a ser exactamente igual a la velocidad del fluido B en la interfase, ¿sí? Y que el valor de los esfuerzos de corte van a ser exactamente los mismos a ambos lados de la interfase. O sea, podemos decir que las velocidades y los esfuerzos cortantes son continuos a través de la interfase. ¿Sí? O sea que en la interfase las velocidades son las mismas, los esfuerzos cortantes evaluados en la interfase son las mismas, y también podemos decir que las presiones son las mismas en la interfase. Esto siempre y cuando no haya efectos apreciables de tensión superficial y y las interfaces sean planas, ¿sí? En esos casos, ustedes saben que si hay efectos importantes de la tensión superficial aparecen otros fenómenos, pero en los casos que nos van a ocupar generalmente no vamos a tener esos efectos y vamos a poder considerar que las presiones son las mismas a ambos lados de la interfaz. Cuando yo digo interfase fluido-fluido, este fluido-fluido puede ser un líquido-líquido o puede ser un líquido-gas. Gas-gas no, porque ahí ya no voy a tener interfase, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el caso particular que la interfase sea líquido-gas? La interfase sea líquido-gas. Por ejemplo, agua y aire, que es un sistema, debe ser el sistema más común. Se van a cumplir estas mismas condiciones, exactamente las mismas condiciones, porque es un caso particular de una interfase fluido-fluido. Pero va a aparecer alguna simplificación. Acá tenemos entonces fluido y aire. Estos esquemitas son del Cengel, del capítulo 9 del Cengel, que ustedes también tienen. Bueno, dijimos, a ambos lados de la interfase la velocidad del aire y la velocidad del agua van a ser las mismas. Y los esfuerzos de corte también van a ser los mismos porque se tiene que cumplir lo general de las interfaces fluido-fluido. Pero, si estamos con un... Esperen un segundito. Si estamos con un... Bien. Si estos fluidos son newtonianos, por ejemplo, vamos a poder expresar esos esfuerzos de corte en función de la ley de viscosidad, ¿sí? La ley de Newton de la viscosidad, que en ese caso sería el esfuerzo cortante que corresponde a la interfase del lado del agua, va a ser menos mu sub A, o sea, viscosidad del agua por la derivada de la velocidad con respecto a la coordenada I, y del otro lado va a ser la viscosidad del aire por la derivada parcial de la velocidad con respecto a la coordenada I. Acá tenemos un caso particular, pero que se repite en casi todos los conjuntos de interfaces líquido-gas. Las viscosidades de los líquidos en general son de orden de magnitud mucho mayores que las viscosidades de los gases. O sea, la viscosidad de la viscosidad del aire es como 50 veces menor a la viscosidad del agua. Si yo tengo un producto, significa que si de este lado, en el miembro izquierdo, tengo el producto de la viscosidad del agua por la derivada de la velocidad, y del otro lado, o me dicen que este número es muy pequeño, ¿sí? Si yo sé que mu sub B es mucho mayor que mu sub A,
la derivada de B sub A con respecto a I va a tener que ser mucho menor que la derivada de B sub B con respecto a I. O sea que la velocidad desde el lado del agua va a cambiar muy lentamente respecto a lo que va a cambiar desde el lado del aire, ¿sí? Eh, entonces, en forma genérica vamos a poder decir que las velocidades, acá, pero la interfase, ¿no? Del lado del líquido cambian muy poquito, por lo tanto, vamos a poder decir que esa derivada de la velocidad con respecto a I va a ser prácticamente cero, lo que nos va a llevar a asumir la simplificación de que el esfuerzo cortante en la interfase de un líquido cuando está en contacto con un gas y ese gas está, o sea, y ese gas está estanco. Sí, o sea, fíjense que acá ya lejos la velocidad del aire es cero, no estamos hablando cuando tengo grandes fuerzas, grandes vientos, digamos así, pero cuando el líquido está, el gas está estanco, entonces vamos a poder asumir que, como simplificación, que el esfuerzo cortante desde el lado del líquido es cero. Y con respecto a las presiones, bueno, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Así que esas serían las condiciones de frontera genérica para una interfase líquido-gas y nos estaría dando condiciones de frontera que se utilizan, pero que ya no, o sea, que nos sirven para resolver sistemas de flujo, pero que ya no tienen que ver con las fronteras, sino tienen que ver con, sino tienen que ver con configuraciones del sistema, ¿sí? Hay sistemas que son simétricos, eh, que presentan ya sea un plano, un eje, un punto de simetría. Eh, un ejemplo, algo que ustedes vieron, que fue un ejemplo que resolvieron, que era el flujo que se esparcía entre medio de dos discos, ¿sí? Que era un flujo radial, eh, está medianamente representado allí en esta figura que tenemos aquí, ¿sí? O sea, las velocidades eran todas radiales. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos un eje, porque si lo representamos en coordenadas cilíndricas, el eje Z apuntaba como entrando y saliendo a la pantalla, ¿no? Y fíjense, si yo cambio el ángulo, ¿m? El comportamiento de la función no cambia. Entonces acá lo que tenemos es un eje de simetría. ¿M? Este sistema tiene un eje de simetría. Este otro que tengo acá es lo que tengo representado son vectores velocidad a un lado y al otro de un plano. O sea, un fluido que está fluyendo por encima, disculpen, que está fluyendo y si yo tengo acá acá donde dice plano de simetría, fíjense que el perfil de velocidades se repite en la parte superior y en la parte inferior. Entonces acá lo que tengo es un plano de simetría. Si lo eh, es como si yo pusiera un espejo hacia el otro lado, tengo la imagen especular, ¿no? Entonces, bueno, estas condiciones por ahí son un poquito más difíciles de ver, pero sí nos hacen, así nos van a servir para resolver las ecuaciones, ¿no? Así que también hay que tener en cuenta cuando voy a encarar el problema. Bueno, como les dije, la bibliografía hasta acá es la de fenómeno de transporte de capítulo 4 y del Sengel capítulo 9. Con eso van a poder ver esta parte. O sea, están las condiciones de contorno también en BIR. Y ahora
Vamos sí a ver un ejemplo de cómo resolver, bueno, esto debe, bueno, pensé que estaba, le saqué la pantalla del programa. Pero tiene que ver ya con empezar a resolver los perfiles de esfuerzo de, o sea, las distribuciones de densidad, velocidad, presión y esfuerzo cortante en un sistema que hayamos elegido. Esto es repetición de lo que ya vimos: la ecuación de continuidad, ecuación de movimiento, la ecuación de estado, la ecuación constitutiva y las condiciones de borde. O sea, 4 ecuaciones eh, para resolver eh, los campos de 4 variables, más las condiciones de borde que voy a necesitar para poder encontrar para poder evaluar las constantes de integración. Bueno. Bueno, esto no, porque esto estaba acá, pero ya hicimos el repaso de todo, así que arrancamos por acá. El ejemplo que vamos a ver es el de un flujo que desciende sobre la superficie de una placa inclinada. O sea, ¿qué tengo? Tengo un reservorio de líquido, y lo que voy a hacer, de alguna manera, está ingresando líquido a ese reservorio. Tengo acá una placa inclinada, entonces el líquido, cuando descienda, va a formar una película sobre la placa. Lo que vamos a tratar de hacer nosotros es de ver cómo son los perfiles de velocidad, ¿no?, acá dentro de esa placa. Vamos a considerar una región que no esté alcanzada por lo que nosotros llamamos como perturbaciones de entrada y salida, porque cuando bueno, no sé qué me pasa. Porque cuando el fluido ingrese a la placa en esta región, sí, seguramente va a haber, bueno, un poquitito más allá, eh, o sea, en esta zona, esperen que se me... En esta zona, ¿sí?, seguramente va a haber torbellino. Y acá también vamos a tener unas ciertas perturbaciones. Entonces, vamos a suponer que este fluido desciende sobre la placa y que el flujo que se establece es un flujo laminar, ¿no? Para eso, para que esta suposición sea más precisa, digamos, digamos que pueda aplicar esta suposición, vamos a tener que considerar el flujo de fluido en esta región. Esta placa va a estar inclinada con respecto a la dirección de la gravedad, un ángulo beta, ¿no?, y es todo lo que tenemos hasta acá. Ahí he vuelto a representar el sistema. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar, recordemos que eran las distribuciones de velocidad, las distribuciones de esfuerzo, las distribuciones de presión, las distribuciones de densidad dentro de la placa. Bueno, para poder resolver este problema, al igual que todos los problemas donde nosotros querramos encontrar la distribución de las variables, vamos a tener que seguir pasos, que es bastante importante que uno no altere estos pasos.
El primer paso es definir el problema, el volumen de control y la geometría con la que lo vamos a analizar, ¿no? En este caso ya tenemos definido el problema, es muy sencillo porque simplemente es encontrar estas distribuciones de velocidad, no me está pidiendo otra cosa por ahora el problema. El volumen de control con el que voy a trabajar es el volumen limitado, ¿sí? Entre la placa, la interfase, ¿m? Entre la placa, la interfase y esas regiones donde están las perturbaciones, ¿no? Ese sería el volumen de control que yo voy a trabajar, por ejemplo, en este ejercicio. Y la geometría, o sea, con qué tipo de ejes coordenados voy a trabajar, ¿no? Eso lo tenemos que definir antes que nada. Y cuando digo la geometría va a ser establecer con qué tipo de ejes coordenados y dónde van a y dónde y cuál va a ser la dirección y el origen de los ejes coordenados, ¿no? Después de eso vamos a tener que establecer condiciones y o simplificaciones que se puedan realizar y condiciones de frontera. Por ejemplo, en este caso, yo dije, vamos a suponer que el régimen es laminar, ¿sí? O sea, esas condiciones, las condiciones de frontera que corresponden, las vamos a establecer luego de definir el problema. Bueno, eh, y acá nos vamos a transformar en el físico, ¿sí? Cuando nosotros digamos cuáles son las simplificaciones, ¿sí? Como el físico, ¿qué dice? Supongamos que la vaca es esférica, a veces algunos le hacen decir eso al matemático, pero esto sería lo que es establecer las simplificaciones, ¿m? Que yo necesito para poder resolver un problema que a veces es más complejo, pero bueno, uso una situación similar y simplificada. Después que ya tenemos esto bien en claro, vamos a simplificar las ecuaciones diferenciales gobernantes, ¿no? O sea, estas serían hasta acá la ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento, ¿sí? O sea, la ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento por ahora. A esas ecuaciones va a haber que resolverlas. Ya teníamos las condiciones de borde, pero hay que resolverlas. Entonces voy a necesitar aplicar las condiciones de frontera o borde para poder resolverlas. Y finalmente voy a obtener un resultado que tendré que verificarlo o analizarlo críticamente para ver si esa ecuación que que yo obtengo, que me describe cómo cambian las variables en ese volumen de control, son, eh, son válidas, ¿no? Fíjense que en ninguna parte de todo este desarrollo hemos hablado de realizar experiencias, ¿sí? O sea, simplemente tomamos un problema, le aplicamos eh, las leyes físicas, les aplicamos ciertas condiciones y con eso obtenemos exactamente o deberíamos obtener exactamente lo que está sucediendo en el interior de ese fluido. Bueno, entonces lo que vamos a tomar, yo dije, era definir el problema, la, eh, el volumen de control y la geometría. Para este caso, lo que yo tengo es, lo voy a hacer aquí, tengo una película, ¿sí? Imagínense que esto son dos rectas paralelas. ¿Mm? Acá lo que tengo es un sólido. Acá lo que voy a tener
es aire. Esta es una película líquida. El análisis lo voy a hacer en esta región que tiene una distancia L. Y esta película tiene un espesor delta, ¿no? Un espesor uniforme delta. Y yo lo que quiero saber, cuando yo digo que quiero encontrar la distribución de esas variables, lo que yo quiero concretamente es decir, situarme en un punto y tener una ecuación que me diga cuánto vale la densidad, la presión, los esfuerzos de corte y la velocidad en ese punto. Situarme en otro punto y que esa expresión me permita predecir cuál es el valor de la velocidad, cuál es el valor allí, cuál es el valor acá, ¿sí? De la velocidad, la presión, el esfuerzo cortante. Eso es lo que yo quiero. En definitiva, lo que dijimos antes, obtener el campo de las variables. Entonces, tenemos el problema definido y la geometría. Pero lo que deberíamos ver, en principio, es con qué tipo de sistema coordenado lo vamos a analizar el problema, ¿sí? Y ahora me cuentan ustedes, ¿cuál les parece de los tres sistemas que nosotros tenemos, que son las coordenadas cartesianas rectangulares, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas? ¿Cuál sería el sistema adecuado para resolver este problema? Los escucho. Es rectangular. Las rectangulares, no hay duda, ¿sí? O sea, en este caso no hay duda que son las rectangulares. Gracias, Marco. Creo que fue. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿qué es lo próximo que tenemos que hacer? Si es un sistema de coordenadas rectangulares, definir cómo les vamos a llamar cómo vamos a orientar a los ejes y cuál va a ser el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo orientarían ustedes a los ejes? Yo en un ratito voy a dejar de compartir y va, Noelia o Eugenia, Gabriela, cualquiera, ¿pueden Sí, habilitar un jam? bueno, Si no, lo habilito yo y listo. A ver, pero en el chat estaría. Ahí los puse como editores a todos, por ahí lo menos sí. los participantes. Allí estamos. Bueno, bueno, allí tengo el esquema que yo tenía en el Power, ¿sí? Esto es aire. Creo que lo que sí vamos a marcar
es que esto formaba un ángulo beta. Bien, bueno, a ver, la gente que está acá en la pantalla, pueden colocar un origen de coordenadas allí, un sistema coordenado, un origen de coordenadas, ¿sí? Manos a la obra. Acá hay gente que me falta. Lo tengo a Marcos, Estefanía, Jennifer, Melissa y Julieta. A ver, alguno que coloque un sistema coordenado para definir ese sistema y el origen de coordenadas. Marco está poniendo un sistema. A ver, Julieta, ¿podés poner otro? Melissa, Jennifer. Jennifer, ¿podés poner un sistema coordenado? Yo estaba por ponerlo igual, profe. Bueno, otro distinto. A ver, ¿quién puede poner otro distinto? La propuesta es poner un sistema distinto. Melissa, Jennifer, Estefanía, a ver. Bien, Jennifer. Rocío también puede poner un sistema. Bien, ¿alguien más? Rocío, ¿podés poner un sistema coordenado allí en el jam? Con el cual yo podría describir el flujo del fluido. ¿Se entendió, Rocío? Bien. Bueno, acá tenemos tres sistemas coordenados, ¿sí? Uno verde, uno azul y uno rojo. ¿Qué diferencia tienen?
la diferencia que tienen, o sea, estos tres, de estos tres, hay dos que son convenientes, ¿sí? Y uno que no es conveniente. De todas maneras, yo lo que les había pedido era que pusieran uno cualquiera. Sí, hace rato. Este, Sí. Perdón. bueno, entonces, decíamos, hay dos que son convenientes, uno que no es conveniente. Si los dos que son convenientes son el verde y el rojo, creo que son los que pusieron Marco y Rocío, ¿sí? ¿Por qué son convenientes? Porque nosotros acá sabemos que necesariamente el fluido para este sistema, lo sabemos por experiencia, que va a descender. O sea que los vectores velocidad, que podemos esperar que un vector velocidad tenga esta dirección, ¿sí? Podemos esperar que un vector velocidad sea descendente. Tenga una componente hacia abajo. Entonces, o paralela a uno de estos ejes, ¿sí? Y en este caso, las componentes de la velocidad van a ser positivas, ¿no? Van a ser positivas. Por eso, este caso del sistema celeste, si bien no está mal, uno podría describir el flujo con este sistema sin ningún problema, pero no es demasiado conveniente porque las componentes de la velocidad serían negativas, ¿no? Entonces, esas cosas hay que preguntarse cuando uno va a eh, resolver el problema. Hay dos, dije, uno de estos sistemas es más conveniente. Ahora deberíamos ver entre el verde y el rojo si hay alguno más conveniente que otro. Hay algunas cosas que nosotros sabemos de antemano con respecto a este sistema. Si recordamos lo que dijimos de las condiciones de frontera, acá tenemos una interfase que ¿cómo es? Una interfase sólido-líquido. Entonces, el líquido que esté en contacto con el sólido va a tener velocidad cero, ¿no? Va a tener velocidad cero. Y el líquido que esté en contacto con el aire va a tener una determinada velocidad, ¿sí? O sea, dentro del volumen de control va a haber velocidades que van a ser mayores que cero. Entonces, en un sistema como este, uno puede de antemano saber en qué dirección se va a transportar la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, uno podría de antemano prever que la cantidad de movimiento se va a transportar en la dirección de esta coordenada, ¿sí? Que corresponde al sistema rojo, ¿sí? Esa sería la dirección. Entonces, probablemente el sistema más adecuado sea el rojo. Sin embargo, nosotros vamos a llegar a los mismos resultados, podríamos llegar a los mismos resultados utilizando cualquiera de los tres sistemas coordenados, ¿no? Simplemente digo, unos son más convenientes y otros son menos convenientes. De antemano, lo que uno casi seguro sabe es en qué direcciones van a tener los vectores velocidad. Entonces, por allí podríamos empezar. Yo me vuelvo al eh, me vuelvo al PowerPoint, a la presentación, y vamos a ver. El sistema coordenado y el origen de coordenadas lo vamos a trabajar acá, ¿sí? Lo vamos a trabajar, le vamos a llamar Z a este eje, X a este otro. No es el más conveniente de los dos, como les dije recién,
Pero lo que quiero demostrarles con esto es que las soluciones son independientes de, o sea, la distribución de velocidades de esfuerzo que yo obtenga va a ser independiente de, de la orientación o del origen de coordenadas que yo tome. Este ejercicio está resuelto en el libro de Beer con los orígenes de coordenadas puestos como los había puesto creo que Rocío, allá arriba, el rojo, ¿m? Y como están puestos acá, Z y X, ¿sí? Nosotros vamos a resolverlos aquí como están puestos Z y X, ¿sí? Vamos a conservar el, para poder comparar, vamos a conservar la nomenclatura, ¿sí? ¿Cuál va a ser el eje Z y cuál va a ser el eje X? ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Después vamos a tener que establecer las condiciones y las suposiciones de frontera para poder resolver estas ecuaciones que serían con las que contamos hasta acá, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de movimiento, ¿no? Vamos a preguntarnos, estas ecuaciones, ¿qué validez tienen? ¿No? ¿Me sirven para un flujo en estado estacionario? ¿Me sirven para un flujo laminar? ¿Me sirven para un flujo de un fluido newtoniano? ¿Me sirven para un flujo compresible? ¿Me sirven para un flujo incompresible? ¿Mm? Como vimos antes, estas ecuaciones tienen una validez general, por decirlo de alguna manera, salvo que no se cumpliera la ley de conservación de la masa, la segunda ley de movimiento de Newton, y que tuvieran campos electromagnéticos y que no pudiera aplicar la hipótesis del continuo. En todos los demás casos, estas ecuaciones son válidas para cualquier tipo de fluido, cualquier tipo de flujo y cualquier régimen. Entonces, ¿me sirven para fluido compresible o incompresible? Sí. Hasta acá nosotros sabemos si el fluido que circula sobre la placa es compresible o incompresible. Y si es un líquido, podemos suponer que es un fluido incompresible. Régimen estacionario o no estacionario. Eso también lo tenemos que dejar definido. Vamos a resolver el sistema para un régimen no estacionario, que sería cuando recién comienza el proceso, cuando empieza a fluir, en los primeros momentos que empieza a fluir el fluido sobre la placa, o vamos a decir que pasó suficiente tiempo y que ya tenemos un régimen estacionario, ¿no? Eso también tenemos que definirlo antes de poder aplicar las ecuaciones. ¿El flujo es laminar o turbulento? ¿Vamos a suponer que ese flujo se desliza sobre placas planas o vamos a suponer de que hay torbellinos en el fluido? ¿No? Y vamos a ver las condiciones de frontera. ¿Cuántas tenemos y qué puede aplicarse? Entonces, para nuestro sistema, vamos a suponer que tenemos un fluido incompresible, ¿sí? Y vamos a trabajar en estado estacionario y vamos a suponer que el flujo es laminar. ¿No? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. O sea, que la solución que yo obtenga solamente me va a servir para fluido incompresible, régimen estacionario y flujo laminar, ¿no? ¿Qué condiciones de frontera tengo? Entonces acá tendría que analizar la frontera de mi volumen de control. Pero antes debería haber acá, en este caso, por ahora no se ve demasiado claro, pero vamos, o sea, la cantidad de condiciones que voy a necesitar. Pero sí, yo sé que tengo dos fronteras perfectamente definidas. Una que es una interfase sólido-fluido y una que es una interfase líquido-gas, ¿sí?
Entonces, mis condiciones de frontera, en palabras, ¿qué me dice? Que la interfase sólido-fluido, la velocidad del fluido era igual a la velocidad del sólido. ¿Cómo lo podríamos llegar a escribir? En palabras yo lo puedo decir de esta manera, pero cuando yo tenga que resolver la ecuación, lo tengo que decir en lenguaje matemático. Entonces, para eso es que yo necesitaba previamente tener los ejes coordenados ubicados. ¿Sí? Entonces acá voy a decir dónde está localizada la interfase sólido-fluido. La interfase sólido-fluido está localizada en x igual a 0. ¿Sí? Y ahí que se cumple. Ahí se cumple que la v, que la velocidad del fluido va a ser igual a 0, porque es la misma velocidad del sólido. Entonces, esta es una forma de escribir la condición de frontera, ¿sí? ¿Qué otras condiciones tenemos? Acá la única que teníamos era esta. En la interfase líquido-gas, ¿sí? ¿Dónde está localizada la interfase líquido-gas? Yo había dicho que la película tenía un espesor delta. Entonces, la interfase líquido-gas está localizada en x igual a delta. ¿Y qué sabíamos ahí? Ahí sabíamos que el esfuerzo de corte vale 0, porque tengo una interfase líquido-gas. Por ahora vamos a ponerlo así, después vamos a ver que vamos a tener que hablar de componentes del esfuerzo, que hasta acá todavía no hemos analizado mucho. Y también sabemos que la presión ahí va a ser igual a la presión del aire, pongámosle así. Eso va a valer la presión. Y eran las condiciones que nosotros teníamos. También sabemos que la velocidad, de acuerdo a la condición de contorno, la velocidad del aire va a ser igual a la velocidad del líquido, pero no conocemos la velocidad del aire ahí, así que esa no la podemos poner como condición de frontera. Entonces, estas serían condiciones de frontera que nosotros tenemos que ir viendo de antemano, analizándolas en el sistema. A veces no es tan fácil encontrarlas al principio, pero bueno, es necesario por lo menos hacer el intento de tratar de escribirla. ¿Hay simetría en este sistema? ¿Hay algún punto, algún plano o algún eje que sea de simetría? Decididamente no, ¿sí? Entonces acá no puedo plantear una condición de simetría porque no puedo encontrar un plano, en este caso en la geometría que describo con coordenadas rectangulares, debería encontrar algún plano donde pase lo mismo arriba por encima que por debajo de ese plano. Y no lo hay. Por ejemplo, podría haber una condición de simetría si yo en lugar de tener una placa plana y aire tuviese dos placas planas, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que tendría velocidad de 0 acá o sea, digamos, voy a tener velocidad de 0 sobre la placa y lo más seguro es que las velocidades se comporten de la misma manera hacia un lado que hacia el otro de ese plano medio, ¿no? Pero en este sistema que tengo acá no tenemos simetría. Bueno. Dijimos que el flujo era incompresible, que íbamos a trabajar en flujo laminar y en régimen estacionario. Esas fueron lo que dijimos. Entonces, ahora tenemos que simplificar las ecuaciones gobernantes. Una ecuación gobernante es la ecuación de continuidad,
Y las condiciones que teníamos era que el flujo, o sea, que le habíamos impuesto el problema, era que el flujo fuese incompresible. Ya sabemos que para que eso suceda en Nabla debe valer 0 y que el flujo es laminar. O sea, que es laminar significa que se va a deslizar como láminas. Entonces, en este tipo de geometría voy a tener una única componente de la velocidad que va a ser Bz. ¿No? ¿Queda claro esto? Hola. Sí, profe. Y me parece que me olvidé de escribir allá. Sí, estado estacionario, sí, régimen estacionario. Y ven, estaba escrito. Donde no está escrito es acá. Entonces, estado estacionario además. Bueno, entonces tenemos la ecuación de continuidad que tenemos que analizarla bajo esas tres suposiciones. Vamos a ver. ¿De dónde sacamos este desarrollo de la ecuación de continuidad? Del apéndice. Del apéndice del libro tenemos la ecuación desarrollada en coordenadas cartesianas, que es la que nos interesa. Entonces vamos a ver el primer término. El primer término. ¿Cuánto vale? Derivada parcial de ρ con respecto a t. ¿Cuánto vale? Y ahora escucho. 0 vale, 0, ¿por qué? porque estamos en estado estacionario. Bien. Esto vale 0 por estado estacionario, ¿sí? La derivada parcial de x con respecto a x de ρ por bx, ¿cuánto vale? Miren, dijimos que el flujo era laminar, ¿sí? Que va a tener una única dirección. La velocidad del flujo, ¿sí? Si es laminar, ¿cuál es? ¿Qué dirección van a tener esos vectores velocidad? Van a tener componentes en una única dirección. ¿En qué dirección van a tener? En Z. En Z. En Z, ¿sí? Entonces, este término, ¿cuánto vale el término que sigue? La derivada con respecto a x de ρ por bx. 0. 0. 0. ¿Por qué vale 0? Porque la única componente, por flujo unidireccional, y que la única componente va a ser z, ¿sí? O sea que vale 0. La derivada parcial de ρ por bi con respecto a i, ¿cuánto vale? También vale 0 porque tampoco tenemos componentes de la velocidad en i, ¿sí? ¿Componentes de la velocidad en z tenemos? Sí. Entonces, no los podemos despreciar y lo que nos va a quedar es este término, ¿sí? Que es este que tienen ahí. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que nos queda como resultado de el análisis de la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice esta ecuación? Y esto se me apareció sin que yo quisiera, pero bueno, es una derivada parcial. Si tengo la derivada parcial de bz con respecto a z, lo único que me está diciendo esta expresión es que bz no es función de z. Bz no cambia con z. No me dice que bz no sea constante, porque bz podría ser funciones. ¿Qué posibilidad tiene bz? Bz podría ser función de x, y z y t. No es función del tiempo porque estamos en estado estacionario, ¿sí? Bz, ¿es función de z? No, porque me lo dice la ecuación de continuidad. Bz, ¿es función de x?
BZ es función de I. A ver, ¿qué les parece? Porque estas son las cosas que por ahí nos tenemos que preguntar antes para que después resulte más sencillo resolver el problema. BZ es función de X, ¿qué les parece? O sea, la componente Z de la velocidad va a tener distintos valores para distintos valores en el eje Z. En el eje X, disculpa. En el eje X. A ver. Gabriel, ¿estás por ahí? Estaba tempranito, así que... Rocío. Para mí sí, profe. Para vos, que va a tener... va a ser función de X. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te parece que va a ser función de X? Porque va en cada punto. Ahora, ahí no te escuché. Porque va en cada punto. No, sigo sin escuchar. Hay mucho ruido. A ver. Gracias, Rocío. Miren, hay una razón muy simple que nos va a demostrar que BZ efectivamente va a ser función de X, porque pusimos una condición de borde que es que en la interfase la velocidad va a valer cero, ¿no? En la interfase líquido fluido sólido. En la otra interfase, o sea, si el fluido sabemos que se va a deslizar hacia abajo, o sea que en algún punto del fluido voy a tener un vector velocidad, o sea que voy a tener cambios de la velocidad en esta dirección. No importa cómo, pero sí los va a haber. Entonces BZ va a ser función de X. BZ va a ser función de Y. El eje Y es un eje que se extiende hacia atrás y hacia adelante y hacia atrás de la pantalla. Entonces, si no tenemos nada que nos limite el flujo, ¿no? No hay muchas posibilidades de que BZ sea función de I. Entonces, desde esta expresión de la ecuación de continuidad, ¿sí? Que me dice que la parcial de BZ con respecto a ZT0 y a 100, lo cual quiere decir que BZ no va a depender de Z, por el tipo de problema que tenemos, nosotros vamos a poder deducir acá que BZ va a ser una función de X. No va a ser función de Z, ni del tiempo por estado estacionario, de Z por continuidad, de Y por las características del sistema, o sea que BZ va a ser una función de X. Bueno, esto de que BZ no sea función de Z, ¿qué significa? Significa que si yo tengo esta velocidad, este valor de velocidad aquí donde lo he dibujado, y me muevo a lo largo del eje Z, este vector velocidad va a ser el mismo, porque BZ no cambia con Z. Esta condición, y no va a cambiar ese ni este vector de acá tampoco, ¿sí? O sea, no va a cambiar el vector velocidad en ningún plano. Esa condición de que los vectores velocidad no cambien en la dirección del flujo, se denomina flujo desarrollado.
vamos a decir que el perfil de velocidades está desarrollado. O sea que se va repitiendo independientemente del eje Z, de la distancia Z. Bueno, esto ya lo dijimos antes, BZ era una función de Y, BZ va a ser función de X. Bueno, entonces ahora esta es una condición, ya es un resultado al que arribamos. Lo que tenemos que hacer es seguir resolviendo las ecuaciones para el estado estacionario y tenemos la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento era una ecuación vectorial, la van a encontrar en las tablas resueltas con los componentes en cada una de las direcciones, y nosotros deberíamos analizar o sea, deberíamos pensar si tenemos que analizar todas las ecuaciones o solamente algunas. En algunos casos es sencillo, como en este, y en otros casos no es tan sencillo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es analizarlas a todas. Este es un caso sencillo en donde nosotros sabemos que la cantidad de movimiento que tenemos involucrada es cantidad de movimiento, lo que tenemos es cantidad de movimiento de dirección Z, ¿no? O sea, porque las velocidades tienen todas dirección Z. Entonces, nos va a aparecer que la ecuación que tendríamos que resolver es esta, porque no hay cantidad de movimiento ni en la dirección X ni en la dirección Y. Sin embargo, muchas veces tenemos que, para encontrar las distribuciones de algunas variables, por más que tengamos identificado cuál va a ser la dirección de la cantidad de movimiento, a veces tenemos que recurrir a resolver a las otras ecuaciones. Vamos a ver qué pasa si arrancamos resolviendo esta, y vamos a ir viendo qué componentes de la velocidad, qué términos de estas ecuaciones son nulos y qué términos nos quedan. Así que arranquemos por la componente Z. La derivada de BZ con respecto a T, ¿cuánto vale? A ver, vamos. Vale Si cero, no, ¿por qué vale 0? porque estamos en estado estacionario. Por estado estacionario, perfecto. El segundo término, ¿cuánto vale? También vale cero, Agustín, ¿por qué también vale 0? porque no tenemos velocidad en dirección X. Bien, porque la componente X de la velocidad es 0, ¿sí? O sea, acá le podríamos ir escribiendo porque acá se me complica, pero la que sigue, También cero, ¿por qué? porque no tenemos velocidad ni. Bien, porque B es 0. La que sigue, También es cero, porque, ¿por qué también es 0? porque por la ecuación de continuidad nos quedó que BZ no era función de Z. Bien, exactamente. O sea, este término es distinto de 0. ¿Por qué? Porque BZ tenemos, no sabemos cómo cambia BZ, pero por ecuación de continuidad
BZ, fíjense que ya habíamos llegado a esa conclusión de que BZ era función de X. Entonces, cuando yo haga la derivada parcial de BZ con respecto a Z, va a ser 0. Del otro lado de la ecuación del segundo miembro tenemos un término que suele ser complicado de analizar, que es la derivada parcial de la presión con respecto a Z. O sea, esto me dice si la presión cambia en la medida de que yo me mueva, disculpe, de que yo me mueva a lo largo de la dirección Z, ¿sí? Ese término muchas veces se deja hasta que se analicen, por ejemplo, qué pasa con las otras derivadas de la presión, la derivada de la presión con respecto a X, la derivada parcial de la presión con respecto a Y. Este caso es un caso sencillo de analizar qué pasa con la presión con respecto a Z, ¿sí? Porque, a ver, si yo me muevo en un X constante como ser sobre la superficie del fluido, yo a medida que cambie Z, ¿sí? La presión va a seguir siendo la atmosférica. Ya dijimos que en las interfaces la presión es la misma de ambos lados, ¿no? Entonces voy a tener presión atmosférica. La presión no va a cambiar con Z. Y si me muevo por la superficie sobre la pared, ¿sí? Vamos a ver que siempre tenemos la misma carga de líquido por encima. Entonces, en este caso nosotros podemos deducir que la parcial de P con respecto a Z va a valer 0. En otros casos no es tan sencillo. O sea que en este caso sí podemos deducirlo. Después nos queda otro término que es sencillo de analizar, que es el término de la componente de la gravedad en la dirección Z. En este caso, este término sí nos queda, ¿sí? Porque la gravedad va a tener componente en la dirección Z. El vector aceleración de la gravedad sabemos siempre que apunta en la dirección del centro de la Tierra, así que ese término existe. Y después nos quedan el término que tiene que ver con los esfuerzos de corte, y si los esfuerzos de corte, y acá hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, si existe el esfuerzo de corte, y después si ese esfuerzo de corte cambia, ¿sí? O sea, primero tenemos que ver, ¿esto existe o no? Y después ver si su variación con respecto a una coordenada va a tener algún valor o va a ser 0. Lo primero que tendríamos que ver es decir, acá voy a tener una densidad de flujo de cantidad de movimiento, una densidad de flujo de cantidad de movimiento molecular o por esfuerzos viscosos, ¿sí? Que se va a transferir en qué dirección. O sea, los tau tienen dos subíndices, ¿sí? Uno que es, si lo analizamos como densidad de flujo de cantidad de movimiento, el segundo subíndice era el de la dirección de la cantidad de movimiento. Y el primer subíndice era de la dirección de transporte, ¿sí? En este caso, nosotros estamos seguros que tenemos qué componente del esfuerzo de corte. ¿Qué componente de la cantidad de movimiento tenemos? ¿En qué dirección se mueve el fluido? En Z se mueve. En Z, miren, ya lo tenían anotado, ¿sí? Tenemos cantidad de movimiento de dirección Z, ¿sí? ¿Y en qué dirección se transfiere la cantidad de movimiento? ¿En qué dirección se transporta? En X. En X. En X, ¿sí? Perfecto. Tenemos tau de XZ.
iba a ser la única componente de la cantidad de movimiento que tenemos de acuerdo a las simplificaciones que hemos planteado, que el flujo era laminar, ¿sí? Que estaba desarrollado. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos estos esfuerzos de corte, son cero, ¿sí? Porque la única componente que vamos a tener es tau de xz, ¿sí? Porque estos esfuerzos, los tau, son igual a cero en los dos casos. Y lo que nos queda, acá sí tengo tau de xz, ya analizamos que tau de xz existe, pero lo que el término nos dice o nos pide evaluar es si ese esfuerzo cambia en la dirección de x, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, si ese esfuerzo cambia en la dirección de x. Y esto tal vez sea lo más complicado de evaluar. Pero acá también tenemos una pista. Acá también tenemos una pista. Ya les dije, este es un caso sencillo, el más sencillo de todos los casos que vamos a analizar. Acá tenemos una pista porque nosotros sabemos que, por la condición de que tengo una interfase líquido-gas, el esfuerzo de corte va a ser ¿cuánto la interfase líquido-gas? El interfase líquido-gas, el esfuerzo de corte va a ser cero, ¿sí? O sea que no va a haber fricción entre las capas de fluido que están ahí bien cerquitas de la superficie. Si se acuerdan que vimos que las velocidades no iban a cambiar. Pero sobre la superficie de la placa, donde tengo velocidad cero en la pared y voy a tener velocidades mayores para distintos valores de z, ahí voy a tener esfuerzos que van a tener algún valor distinto de cero. Por lo tanto, el tau de xz va a ser distinto de cero. Esa sería una razón física. La otra razón es matemática, ¿sí? Si yo tengo que todo el miembro izquierdo es cero, la derivada parcial de la presión con respecto a z es cero, todos estos esfuerzos son cero, y si esto fuese cero, ρ por gz sería cero y no es así. Entonces, tenemos, digamos, varias posibilidades como para analizar qué es lo que sucede. Bueno, si nosotros analizamos, acá esto está escrito al revés, si nosotros analizamos la ecuación en la dirección X, nos vamos a encontrar que el único término que nos queda es el de ρx, ¿sí? O sea, porque la gravedad tiene componente en la dirección X y todos los esfuerzos son cero. Acá hay un esfuerzo que podría resultar medio vidrioso saber si es cero o no, porque habíamos dicho que el tensor esfuerzo era simétrico. Por lo tanto, si tau de xz tiene valores, o sea, distintos de cero, el tau de zx también. Pero en esta ecuación lo que uno tiene que analizar es si esos esfuerzos cambian con z. Acá analizamos si cambian con x, acá analizamos si cambian con z. Una de las cosas que habíamos dicho que era el perfil de velocidades estaba desarrollado. O sea, que lo que pasa en este plano, pasa en este plano, pasa en este plano, pasa en este plano. Entonces, si acá tengo una distribución de esfuerzos, va a ser la misma que tenga acá, la que tenga acá, la que tenga acá, lo que tenga acá. Por lo tanto, por más que el tau de zx pueda tener valores distintos de cero, su variación con z es cero. Entonces, lo único que nos queda de esta ecuación, todo esto se va,
¿Mm? Eh, todo esto se va. Lo único que nos queda de esta ecuación es que menos la derivada parcial de P con respecto a X más rho gx es igual a 0, que la podemos escribir de esa manera. ¿No? De la ecuación en I se nos van todos los términos, ¿no? Si después, fíjense, se nos van todos los términos, y de la componente Z, lo que nos queda son estos dos términos de los cuales habíamos hablado, ¿sí? Ahí está. Bueno, ya hemos simplificado las ecuaciones y ahora nos queda otro trabajito matemático, ¿sí? La presión podía variar con X y Z, pero acá parece que la única variación que tiene es con X. Entonces, esta derivada parcial la podemos transformar en derivada total, ¿sí? O sea, porque la derivada, porque como P no cambia ni con el tiempo, ni con I, ni con Z, entonces esa derivada total se transforma en derivada total. Y esto es porque después vamos a tener que integrar, y no es lo mismo integrar una derivada total que una derivada parcial, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá, porque el único esfuerzo que tengo, tau de xz, solamente varía con x. Entonces, acá también esta derivada total parcial se va a transformar en derivada total, ¿eh? Eso es algo que también tenemos que hacer a esta altura. Bueno, ahí estaba hecho. Entonces, fíjense, ahora tengo una ecuación que proviene, y esta ya me describe el comportamiento del fluido en el sistema, que viene de la ecuación de continuidad, o una conclusión que viene de la ecuación de continuidad, una ecuación y dos ecuaciones desde el análisis de las ecuaciones de movimiento. Bueno, que era lo que seguía era establecer las condiciones de borde. ¿Para quién? Las condiciones de borde que yo tengo que establecer serían: ¿cuántas ecuaciones diferenciales me quedaron? Me quedaron dos ecuaciones diferenciales, que son estas que tengo acá. Las dos son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Por lo tanto, para cada una de ellas necesito una condición de contorno, ¿no? O de frontera. Para la primera voy a tener que saber cuánto vale la presión P para algún valor de la coordenada X, pero que a su vez me sirva para todos los valores de Y y de Z. ¿Cuánto vale la coordenada P, repito, o la variable P en algún valor de X, y que me sirva para todos los valores de Y y de Z? Y para la segunda ecuación necesito saber cuánto vale el esfuerzo cortante en algún valor de la coordenada X, ¿sí? Y también me sirva para todos los Y y todos los Z. Desde las condiciones de frontera que nosotros habíamos puesto, acuérdense que esto ya lo escribimos, ¿no? Acá, ¿sí? Acá ya lo escribimos. Habíamos dicho, en X igual a delta, ¿sí? Fíjense, ya dimos un valor en X igual a delta, y esto es válido para todos los valores de Y y de Z. O sea que es válido sobre todo este plano ahí de la superficie del líquido. Entonces, X igual a delta me está definiendo un plano que es el de la superficie libre del fluido,
donde yo dije que el esfuerzo de corte vale 0, en este caso va a ser la única componente del esfuerzo, que era el tau de xz, y que la presión era la presión del aire, que vamos a suponer la presión atmosférica. Entonces, fíjense que ya tenemos las condiciones que necesitamos, ya las teníamos de antemano. Entonces, acá están escritas de otra manera que tengo de escribir las condiciones de borde. Una puede ser como yo la escribí ahí, y la otra puede ser de esta manera. Digo, en la presión evaluada en X igual a delta, como no digo nada ni de Y ni de Z, significa que es válido para cualquier valor de Y de Z, mientras X valga delta, la presión es la atmosférica. Y que tau de XZ evaluado en el mismo plano vale 0. Y esas son las condiciones de contorno que necesito para resolver cada una de las ecuaciones. Con estas condiciones de contorno, ¿yo qué hago? Resuelvo estas ecuaciones, que son bastante sencillas. Esta se las he escrito así sin desarrollar, pero vamos a ver qué pasa con esta otra. ¿Cuál es la forma en la que vamos a trabajar? La forma en la que vamos a trabajar es, una vez que tenemos la ecuación diferencial, fíjense que allá pasa el diferencial z para allá, lo que vamos a hacer es hacer una integración, pero una integración indefinida, ¿sí? O sea, no vamos a poner límites en las integrales. Por lo tanto, vamos a tener que evaluar la condición de contorno. La integral del diferencial de tau de xz es simplemente tau de xz. Y la integral de menos rho gz diferencial x, tanto rho como gz son constantes, salen afuera. Entonces, la integral de diferencial x es x, y tengo que sumar la constante de integración. Ustedes saben que la constante de integración se suma de un lado o del otro, a veces donde es conveniente. En eso no hay mayores problemas. Ahora tengo que evaluar la constante de integración, que la voy a evaluar con la condición de frontera o de contorno que yo había establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa evaluar la condición de contorno? Significa que yo pongo en esta ecuación, reemplazo x y tau por la condición de frontera. Si mi condición de frontera me dice que en x igual a delta, tau vale 0, yo sé que 0 va a ser igual a menos rho por gz por delta más la condición, más la constante de integración. Y de esa manera puedo saber cuánto vale la constante de integración. El próximo paso es tomar la constante de integración y colocarla allí. Y esa va a ser la expresión que me va a quedar. Esta expresión yo la puedo trabajar. Lo primero que he hecho acá es poner gz, la componente z del vector aceleración de la gravedad en función de, o sea, del ángulo beta, y esto era factor común de delta menos x, ¿sí? Fíjense que acá me quedo con signo negativo. Uno puede preguntarse por qué. No, acá tenemos un problema. A ver. No, está bien. Esto está bien por el tema por la proyección del vector gravedad. Sí. Generalmente uno trata de poner, o sea, los valores de x de acuerdo al sistema coordenado que elegimos, siempre son menores que delta. Lo sumo, x vale delta. Por eso es que se pone delta menos x. En otros casos puede ser que se encuentren con un x menos delta, pero bueno, o sea, todo depende del sistema coordenado. Así que para nuestro sistema, esa es la distribución de esfuerzos de corte. Esa es la distribución de esfuerzos de corte a la que llegamos. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo primero que tenemos que hacer una vez que tenemos la distribución o sea, la distribución, y lo deberíamos haber hecho allá y
también, es chequear que esta ecuación me devuelva la condición de frontera que yo le impuse. Entonces vamos a ver si es cierto. Si x vale delta, tiene que valer 0. Si x vale delta, este término es 0, entonces tau va a valer 0. Vamos para acá. Si x vale delta, o sea, en el borde de la película, la presión dijimos que tenía que ser la atmosférica. Vamos a la ecuación, chequeamos que si x vale delta, me queda delta menos delta 0 y la presión es la presión atmosférica. O sea que esto lo tengo que chequear siempre. Otra cosa que deberíamos chequear acá es lo siguiente. ¿Cómo? O sea, antes de chequear, lo que vamos a ver es que esta distribución del esfuerzo es lineal, ¿sí? Es lineal. En x igual a 0, el esfuerzo vale delta. En x igual a delta, el esfuerzo vale 0. En x igual a delta, el esfuerzo vale 0. Tengo una relación lineal y todos los esfuerzos son negativos. Todos los esfuerzos son negativos porque este número es siempre positivo, así que yo lo voy a graficar como una línea recta en la sección, en la dirección negativa del eje Z. ¿Qué me quiere decir que ese tau de xz sea negativo? ¿Se acuerdan que dijimos? El subíndice Z indica que la cantidad de movimiento que se transporta es de dirección Z, ¿sí? En este caso, de dirección Z positiva. Y se transporta en la dirección de las X, ¿sí? Ajá. Nosotros sabemos que se va a transportar desde arriba hacia abajo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se va a transportar desde las capas superiores hacia las capas inferiores. Fíjense, se está transportando en el sentido negativo del eje X, ¿sí? En el sentido negativo del eje X. Por lo tanto, está bien que esos esfuerzos, que esta densidad de flujo de cantidad de movimiento sea negativa. O sea, lo único que me dice es que como yo puse los ejes de esta manera, el transporte, desde el punto de vista físico, siempre va a ser desde la superficie, desde la interfase del aire hacia la superficie de la placa. Como yo elegí este sistema coordenado, mis esfuerzos van a ser, o sea, mis densidades de flujo van a tener valores negativos. Si yo hubiera puesto los ejes allá arriba, como está acá en negro, la densidad de flujo hubiese sido positiva, pero me va a describir de la misma manera el sistema. Si los veo como componentes de un tensor esfuerzo, que era fuerza sobre área, que sería fuerza de dirección Z, dividido áreas de dirección X, ¿sí? Los esfuerzos eran negativos cuando la componente de la fuerza y la componente del área tenían el mismo signo. Entonces nosotros podríamos analizar lo que le pasaría a un pequeño elemento de fluido y vamos a ver que si yo me fijo acá en esta área superior que tiene esta normal N, ¿sí? Los elementos de fluido que están por encima, que tienen mayor velocidad, le van a hacer una fuerza en esta dirección. Entonces, fíjense, la fuerza, de acuerdo a los ejes coordenados que yo elegí, es positiva. Y la dirección del área, de acuerdo a los ejes coordenados que yo elegí, es positiva. Entonces, dijimos que coincidiendo los signos de fuerza y área, los esfuerzos son negativos, con lo cual me quedo tranquila con respecto a, por lo menos, o sea, no estoy segura que esté bien, pero por lo menos sé que tiene coherencia.
Entonces estoy verificando esos resultados. Y allí ya tengo la distribución y esta ecuación que estoy viendo acá tiene validez ¿para qué cosa? Para fluidos incompresibles en estado estacionario, que fueron las condiciones que le pusimos. ¿No? Y régimen laminar. Bueno. Más régimen laminar, que fueron las condiciones que nosotros le impusimos al problema. Buenos días, ¿cómo te va? Sí. Bueno. Ahora, pero fíjense que lo único que he podido sacar es el perfil de esfuerzo. Si yo quiero sacar el perfil de velocidades, necesito otra ecuación más. Y esta ecuación ahora necesito una ecuación constitutiva y ahí tengo que tomar la decisión si el fluido es newtoniano o es no newtoniano. Los únicos fluidos que conocemos por ahora son los newtonianos. Entonces yo lo que tendría que hacer, ir a la tabla, buscar cuánto vale, cómo puedo escribir el esfuerzo cortante en función de los gradientes de velocidad. Reemplazo en mi ecuación el tau de xz como menos mu por la derivada de z con respecto a x. Este mu ya se vino acá al denominador. De nuevo tengo una ecuación diferencial. Que de primer orden. Por lo tanto necesito una única condición de contorno y una condición de contorno para la velocidad. Si ustedes recuerdan, la única condición para velocidad que teníamos era sobre la placa. Que dijimos, en la interfase líquido-placa, la velocidad vale 0. Es la condición de no deslizamiento en la pared. Y eso vale para toda la superficie de la placa, o sea que vale para todos los valores de I y todos los valores de Z. Lo que sigue acá de nuevo es tener la ecuación, integrarla de la misma manera, o sea, integramos en forma o sea, indefinida, no ponemos límites de integración. Y acá nos va a aparecer nuevamente otra constante de integración que vamos a evaluar con la condición de contorno. Evaluamos con la condición de contorno. O sea, la condición de contorno era simple, en x igual a 0, bz vale 0, entonces nos fijamos acá. Acá esperen que acá me está sobrando me está sobrando ese signo integral. Ese no va, ¿sí? Entonces, en x igual a 0, se me hace 0 esto, se me hace 0 esto. Entonces, la constante no tiene otra. La única forma es que la constante valga 0. Bueno, esa ecuación que está ahí abajo es la que está repetida acá arriba. Ahí se me salió de él. Y la distribución de velocidades que me queda es esta. Acá esta ecuación está arreglada un poco porque fíjense que acá tenían delta por x cuadrado sobre 2. Acá está trabajado un poco matemáticamente. Y tenemos esta forma. ¿Por qué tenemos esta forma de la ecuación? Porque si nosotros le escribimos de esta forma x sobre delta era el espesor de la película, el cociente x sobre delta, dentro de mi volumen de control va a tomar valores que van entre 0 y 1. 0 sobre la pared y 1 en el borde de la película. Entonces, escrita de esta manera, es más fácil después de representar y de encontrar algunos otros
algunos otros valores interesantes. Lo primero que vemos es que la distribución de velocidades es parabólica. ¿Mm? Cuando x vale 0, esta ecuación está al revés. A ver, esta ecuación está al revés. A ver, bz. Esta ecuación está al revés. Esta ecuación, digo que, o sea, no es que esté al revés. Esta ecuación representa la distribución que hubiésemos encontrado si hubiera colocado los ejes al revés. Fíjense. Cuando x vale 0, ¿sí? Me estaría quedando que bz tiene un valor de velocidad y nosotros sabemos que x vale, que ahí la velocidad vale 0, ¿sí? Cuando x vale delta, x sobre delta vale 1, 1 menos 1 vale 0 y bz vale 0. ¿Mm? Entonces, esta solución nos estaría condiciendo, ¿sí?, con este sistema que está acá. ¿Mm? Esta solución está para estos ejes coordenados. Si yo hubiese tomado esos ejes coordenados, sí, esa era la forma. Se ve que le corté, ni le miré. Bueno, así que lo dejamos acá porque el resto de los valores van a ser los mismos, pero vamos a tener un problema con eso. La próxima clase vamos a ver otros valores que nos interesan, además de las distribuciones de velocidad. Simplemente acá les cuento. Nos puede interesar saber cuál es el caudal que circula sobre la película, la velocidad media en la película, la fuerza de dirección por unidad de área, ¿no?, la fuerza de dirección Z por unidad de área y la fuerza evaluada sobre la pared, o sea, la fuerza que hace el fluido sobre la pared. Y la otra pregunta que vamos a contestar es cómo estamos seguros que el flujo va a ser laminar y porque eso fue una condición que nosotros pusimos, pero no sabemos a ciencia cierta si el flujo va a ser laminar. Me vuelvo hasta acá. Entonces, hasta acá lo que hemos encontrado de forma más o menos desafortunada, la expresión escrita acá, son los perfiles de velocidad y los perfiles de esfuerzo de corte, o mejor dicho, la distribución de velocidades y la distribución de esfuerzos cortantes en la película. Y con esto, que les he restado media hora de práctico, vamos a terminar y van a empezar se van a distribuir en las salas y van a empezar a trabajar en el práctico, ¿sí? Lo que van a tener que tener a mano de ahora y para siempre son los apéndices de Beer, donde tienen las ecuaciones de las componentes, o sea, las ecuaciones de continuidad y la ecuación de movimiento escrita en función de sus componentes, ¿sí? Bueno, nos quedamos en esta sala desde Intignoli hasta Vallejo.
Sí, ahí le estoy colocando en el chat el enlace para el grupo 1. Noelia, Noé, ¿Sí? yo sí, o sea, me voy. Si se llega a desconectar la sala, ¿sí? Me avisas Sí. por el celular, ¿sí? Bueno, sí, 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 sí. Dale. Chao, chao. Nos Chao, vemos hasta mañana. luego. Nos vemos en la otra sala. Chao, Belén. Chao, chao, chicas. Hola Candela, hola Rocío, hola Steffi, Jennifer, Marco, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Hola, profe. profe. Bien. Bien. Profe. Bueno, vamos a continuar con la práctica. Ustedes ya empezaron con la guía 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Subieron a los ejercicios de la guía 2? No, me parece que no, ¿no? No los he visto en la plataforma. No, profe, porque no estaba como activado para subir estos Bueno, problemas. ya está activado, ¿sí? Lo van a subir en lo que corresponde a la clase de hoy y vamos a avanzar con la guía número 2. Bueno, podemos seguir trabajando. Todos tienen acceso a la pizarra, ¿no? ¿Estamos trabajando? A ver. Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Me cuentan qué hicieron de los ejercicios, qué geometrías estuvieron trabajando de la guía número 2?